más, regalamos trago. Cajamarca se prepara para recibir a los intérpretes de música campesina de todo el país en la segunda versión del Festival Nacional de Música Tradicional y Campesina, Despensa Agrícola. Se realizará este 7, 8 y 9 de julio del 2023. Participa. Inscripciones abiertas hasta el 3 de junio. Informes al 322-360-7172. Invitan Alcaldía Municipal de Cajamarca, Fundación Despertarte y el Ministerio de Cultura. Te invitamos a conocer la Academia Musical Alejandro Zapata, ubicada en la carrera 14, número 11A49, interior 301, edificio Santana, frente al Parque Sucre. Encuentra estimulación con énfasis en música y arte y formación instrumental, infantil, juvenil y para adultos. Contacto 317-417-0873. En el parque principal de Circasia está el Museo del Cine. Ven y vive una experiencia cinematográfica, los mejores productos a base de café y la más deliciosa gastronomía en Café Premier. Un café de película. Te esperamos en la calle Sexta, número 1442, segundo piso, en Circasia, Quindío. Premier, un sitio inolvidable. Premier, tú siempre serás el mejor. Fin de espacio publicitario. A partir de este momento, las conexiones a internet aumentan. Este es un enlace. Alianza de Medios Virtuales Genvi, con sus emisoras aliadas. Plusmasradio.com. Fusión Radio. Energía online. Estableciendo conexión. Los comentarios y opiniones expresadas en el siguiente espacio son responsabilidad de sus realizadores y no comprometen la filosofía ni el pensar de esta casa radial. Plusmasradio.com. El mundo cambia constantemente. Los seres espirituales cada vez se entrelazan más con estos seres terrenales. Dos mundos, dos espacios, lo paranormal y lo terrenal. Poco a poco se entrecruzan y más necesitamos herramientas para defendernos. Gritos del más allá. Un programa paranormal para informar y no asustar. Conoce todo este mundo que nos rodea y que se entrecruza con el nuestro, trayendo consigo seres de otro plano. Gritos del más allá. Que la oscuridad no invada tu hogar. Gritos del más allá. Plusmasradio.com. Altera tus sentidos. La mejor compañía donde estés. Plusmasradio.com. Conéctate con nosotros. Plusmasradio.com. Gritos del más allá. Plusmasradio.com. Altera tus sentidos. Les damos la cordial bienvenida a un capítulo más de Gritos del Más Allá. Recuerden, todos los miércoles y jueves de 8 a 9 de la noche en esta alianza de medios de plusmasradio.com, portal fusión.tk y también Sirius Radio, en esta gran alianza de medios que presentamos para ustedes todas estas noches de misterio, noches paranormales, noches de terror, pero también noches de mucho entendimiento y mucha comprensión con respecto a estos planos dimensionales que hacen parte de esto llamado vida. Hoy con un capítulo muy especial porque estaremos hablando sobre la conciencia en el ámbito espiritual. Hay que tener realmente presente que nuestra mente es algo realmente increíble,
nuestra mente hasta dónde puede llegar, cómo con nuestra mente podemos incluso viajar a través de diversas dimensiones, a través de diversos planos, y cómo podemos conectarnos incluso con los seres muchas veces benévolos, otras no tanto, otras tirando más bien a los malévolos, pero es así como en Gritos del Más Allá podemos entender un poco también qué es lo que pasa en estos temas paranormales que nos asustan pero que al mismo tiempo nos apasionan. Quien les habla, Luis Restrepo Aristizábal, presentando también a nuestro compañero y amigo y director de este programa, el señor Alejandro Ledesma, que bueno, ya estaremos compartiendo con ustedes este tema de hoy, de esta noche de Gritos del Más Allá, noche de jueves, conciencia en el ámbito espiritual. ¿Qué dice Alejo? Buenas noches, ¿cómo va? Bienvenido a Gritos del Más Allá. Muy buenas noches, Luis Restrepo Aristizábal. Muy buenas noches igualmente a todos los que se conectan a través de los diferentes medios, esperando que este encuentro del día de hoy le sume bastante en su vida cotidiana y más en este tema espiritual que es tan importante. Hoy, un invitado especial, y es que tendremos a Yaakov Ben Kadosh, que pues bueno, ese es su seudónimo, como nos pidió que lo llamáramos, una persona que tiene ciertas sensibilidades y experiencias muy fuertes. Llevo hablando con él aproximadamente, más o menos, ya vamos para el mes, si no estoy mal, bueno, no, creo que llevamos 2 semanas hablando como tal, y bueno, hemos tenido varias experiencias. De hecho, él se conoció a través de alguien que también tiene contacto con nosotros. Estamos hablando de Nicolás Muñoz, este chico que hace transmisiones de tema paranormal y difusión de este mundo paranormal a través de TikTok. Les recomiendo que lo sigan. Nicolás Muñoz lo encuentran en TikTok y en sus diferentes redes sociales. Plusmasradio.com. Altera tus sentidos. Bueno, como les veníamos comentando, hoy estaremos con este invitado. Ya se conecta a través de los links que se proporcionan a través de Gritos del Más Allá. Y es que les recordamos, estamos saliendo a través de Plus Más Radio, emisora virtual internacional. Igualmente a través de Sirius Radio, emisora de música alternativa y de programación un tanto diversa. Igualmente estamos saliendo a través de portalfusión.tk, la emisora de nuestro director Arlex Parra, que lo pueden encontrar en las diferentes redes sociales como Arlex1009 en sus redes sociales. Igualmente los saludamos a todos ustedes, nuestra querida audiencia, aquellos que han estado en la parte principal de Gritos, en programas en vivo, y aquellos que siempre nos sintonizan a través de los diferentes medios. Recordándoles igualmente nuestras redes sociales, pueden encontrarnos a través de Facebook como Gritos del Más Allá. Igualmente nos pueden encontrar a través de nuestro TikTok como Gritos del Más Allá, que por ahí estamos subiendo contenido bastante variado. Igualmente a través del Instagram de la misma forma, Gritos del Más Allá, y en nuestro canal de YouTube, Gritos del Más Allá, teniendo la importancia en la tilde, en el más y en el allá. Bueno, Luis, entro a hacerte una pregunta antes de llamar a nuestro invitado del día de hoy. Mándela. Muchas veces hemos hablado acá del tema espiritual y hemos hablado de que en muchas de estas ocasiones es complejo incluso saber qué es lo que está ocurriendo. ¿Crees que es pertinente tener un acercamiento a conciencia de los temas espirituales, esencialmente para evitar este tipo de problemas que pues ya hemos visto que muchos de ellos se pudieron evitar? Pues Alejo, es importante entrar como en el entendimiento, en la comprensión con respecto al poder que tiene nuestra mente, ¿cierto? Este tema se puede tomar desde muchos puntos de vista. De hecho, en un programa pasado de Gritos del Más Allá,
no recuerdo específicamente qué tema, espero que pronto usted me pueda recordar, en donde hablábamos del poder del miedo, de cómo el miedo puede afectarnos, porque pues obviamente el miedo es como ese combustible también que alimenta muchos de estos seres que hacen parte del ámbito espiritual, del ámbito paranormal. Y pues obviamente esto también hay que entenderlo desde un punto de vista psicológico, de un punto de vista científico. Eso ha sido como lo interesante de conocer este tipo de temas en Gritos del Más Allá, porque pues obviamente no somos psiquiatras, no somos psicólogos, no somos, digamos, personas expertas en el sentido, digamos, más bien desde un punto de vista académico, ¿cierto? Eso siempre dejando esas claridades, pero pues somos personas que tenemos cierta sensibilidad, usted en su caso, pues mi persona, o yo en mi caso, y muchas de las personas que han pasado por acá por la mesa de Gritos del Más Allá, nos han compartido su sensibilidad a la hora, valga la redundancia, de sentir algo, de ver algo, digamos, de estar alerta con respecto a muchas historias que hemos compartido incluso con ustedes, no solo nuestras propias historias, sino las historias de los oyentes. Entonces, qué interesante, Alejo, poder comprender un poco estos temas ligados al tema de la mente, al tema de cómo poder comprender qué se encuentra o cómo comprender qué es lo que tiene un ser humano dentro de su cabeza, ¿sí me hago entender? Sí. Y más cuando hablamos de la conciencia en un ámbito espiritual. Obviamente con todo el respeto, con toda la responsabilidad, porque pues nosotros tampoco pretendemos decirles a ustedes es que ustedes tienen que actuar de esta forma, pero por lo menos poner las cartas sobre la mesa, tener diversos puntos de vista y comprender un poco, bueno, cómo funciona nuestra mente, en este caso nuestra conciencia en un ámbito espiritual, porque se habla incluso de la conciencia incluso cuando nuestro cuerpo muere, ¿cierto? Hay personas, e incluso desde la misma ciencia, ya se habla de que existe una conciencia, ¿cierto?, que está presente incluso cuando nuestro cuerpo físico muere. Obviamente este es un tema de mayor profundidad, ¿cierto? Seguramente muchos más campos, claro, en un próximo capítulo de Gritos del Más Allá podríamos incluso profundizar este tema, pero es interesante, Alejo, porque entonces nos permite a nosotros acá, como digo, poner las perspectivas, escuchar también y leer los comentarios de nuestros oyentes, que de una vez les invitamos para que nos compartan sus reflexiones con respecto a cómo entender la conciencia en el ámbito espiritual, que es el tema de hoy, Alejo. Claro que sí, este ámbito espiritual que todos hemos manejado en algún momento, así sea de la forma más básica, pero que además de eso, pues tiene su importancia. Nos vamos a conectar de una vez con nuestro invitado y vamos a permitir que él se presente como tal, porque pues tiene sus cuestiones, ¿no? Para que él tenga su libre como tal acogida en el tema y presentación con nombre propio y también con el cargo que quiera hablar. Estamos hablando como tal a aquel persona que, como les digo, nos pidió que le identificáramos con el nombre de Yaakov Ben Kadosh, una persona que pues llevo, como les digo, ya un tiempito hablando con él y hay cosas muy interesantes que nos pueden aportar sobre el tema del día de hoy. Así que vamos a proceder a llamarlo y bueno, Luis, ¿cómo se siente esta noche? Una noche un poco más calmada. Sí, una noche más calmada después de la noche que tuvimos ayer, poniendo en contexto, ayer estuvimos con Cuervo directamente desde Tamaulipas, un estado en México, en frontera con Estados Unidos, exactamente con el estado de Texas. Estuvimos hablando sobre los pactos que él ha hecho con el demonio, con Lucifer, incluso Alejo entendiendo un poco también cómo es la cultura de esta región de México. Sí, señor, que nos sorprende incluso lo pesado, porque lo que nos comentaba un poco Cuervo es que mucha mafia, mucho narco, mucho sicariato. Y se normaliza mucho esto. Se normaliza, sí, señor. Bueno, sin duda es un tema que pueden ustedes ver a través de los directos que se hacen a través de Plus Más Radio. Ese fue el del día de ayer, Pactos. Hoy con esta conciencia espiritual, con Yaakov Ben Kadosh, que ya tenemos en la línea.
Buenas noches, ¿cómo están? Muy buena noche, ¿cómo te encuentras? Muy bien, la verdad, muchas gracias. ¿Y ustedes cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, Jacob. Bienvenido a Gritos del Más Allá. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Me presento, mi nombre espiritual es Jacob Benkadosh. Me conocen en el reino espiritual como el Antiguo. Hoy yo quiero dar una énfasis acerca del conciencia del ámbito espiritual, que eso, a base de eso hay muchos errores que la gente común comete, ¿no? Sí. Dichos casos, hay cuando, por ejemplo, se ponen a leer libros de hechizos, de brujerías, grimorios, códices, etcétera, los cuales involucran energías, las cuales en conciencia propia uno no siente, pero que le han lastimando a uno mismo. También me gustaría aclarar cómo sirve la conciencia en el ámbito espiritual y qué beneficios da el conocer esos puntos que voy a dar. También me gustaría dar a conocer con qué seres o personajes es muy bueno evitar este tipo de contactos o un contacto Correcto. directo si no están preparados. Bueno, primero comencemos. ¿Desde dónde nos hablas, Jacob? Desde Bogotá, la capital, desde Bogotá, Colombia. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo conociste Gritos del Más Allá? Lo conocí por un directo de terror, donde yo conté una historia mía y me comuniqué personalmente con él por WhatsApp y estuvimos hablando un rato. Ahí nos dimos a conocer un poco y él me dio a invitar a participar en su canal y en la radio. Muchísimas gracias, listo. Esas son las interacciones. Micrófono abierto para todos aquellos que lo deseen. Y bueno, Jacob, tienes la palabra. Bueno, lo primero que me gustaría enfatizar es la lógica de lo que es el ámbito en la conciencia espiritual o la conciencia en el ámbito espiritual. ¿Qué es la conciencia? Para la ciencia, la conciencia se basa por frecuencias energéticas para la comunicación entre una cosa con otra. Eso es la conexión entre todo el universo, se podría decir. Sí. Que sigue las leyes de la misma conexión, de esta energía que todos tenemos y que nos une con absolutamente todo lo que podemos ver y lo que no podemos ver. Asimismo, por frecuencias, como lo dijo Nicolás Tesla. Sí. Bueno, en lo espiritual ya es un poco más profundo, porque hay entes que van a querer consumirle su energía vital, no la energía que uno utiliza normalmente, sino la vital, que son la que nos da las acciones, los pensamientos y hasta lo que nos produce las emociones. Aquí va a lo que digo, el error que comete un ser que no conoce el tema, cuando se pone a hablar o leer o interactuar con cosas que no sabe. Por ejemplo, con un grimorio. Hay personas que han interactuado con un grimorio, han leído un grimorio, pero con tan solo leer una página pueden caer muertos, pueden caer desmayados o pueden llegar a caer hasta en coma, por el mismo sentido que se meten en cosas que no saben. Correcto. O algo más sencillo, o algo mucho más sencillo, al jugar un juego, como la Ouija. Algunas veces, jugar algo que es tan simple puede contraer varias consecuencias si no se sabe manejar las reglas de un juego simple. También en eso consiste, como hoy conocemos, la energía. Todo lo que palpemos, todo lo que toquemos, todo lo que veamos, hasta todo lo que comamos, influye mucho en la conciencia espiritual, porque eso es lo que nos involucra en las acciones, y cada acción involucra cada energía, y cada energía atrae o quita algo que nos beneficia o nos va a perjudicar totalmente. Sí. Cuando yo digo que algunas veces las personas se involucran en cosas que no son,
De pronto algunas personas lo hacen por una necesidad o por el simple hecho de curiosidad. Y hay varios casos donde no necesariamente uno se tiene que comunicar con algo para que le afecten a uno, como por ejemplo los exorcismos, que algunas veces unos entes, yo los digo así, le entran al cuerpo de la persona sensible y le manejan su conciencia para hacer lo que ellos quieran, para satisfacerse dentro del cuerpo de esa persona. Mayormente, casi siempre en los casos, afectan es a los niños, ya que los niños son casi una puerta abierta para que ellos se entren. Sí, y más teniendo en cuenta que esa inocencia va también muy ligada a que se les dé paso o se le abra esa puerta misma del cuerpo a cualquier tipo de entidad. Y en este tema específico vemos que sí. De hecho, cuando se están haciendo los exorcismos, notamos que se suele alejar un poco a las personas sensibles, o incluso en algunos pequeños casos se ponen como carnada para así, o primero buscar que la entidad salga y trate de buscar a la otra persona sensible, o pues las alejan directamente para evitar que sea un proceso mucho más largo. Y es la verdad, algunas veces me gustaría aclarar esto acerca de los exorcismos o acerca de cuando un demonio se le mete a una persona. Algunas veces el demonio no se manifiesta. Sí. Ni se manifiesta que está poseído esa persona. Son a base de unas sensaciones o pautas que el mismo organismo da a conocer, como unas emociones, por ejemplo, o de la nada un arriesgado imperativo de lastimarse o afectar otros seres vivos. Comúnmente esas son algunas cosas a las cuales uno se puede dar cuenta. Y en algunos casos hay unos seres o unos demonios, digámoslos así, que íntimamente se aferran tanto al ser que son imposibles de sacar. Y es que en muchos de estos casos se nota que incluso estos seres, que muchas veces no se manifiestan de una forma tan fuerte para evitar que los vean, pueden pasar años en la vida de una persona, generando una personalidad propia que se arraiga tanto en el mismo ser que ya es imposible separarlos, porque el alma original ya no tiene ni siquiera el poder de reconocerse a ella misma. Y es que es así. Y algunas veces eso pasa porque uno o las personas no fortalecen su ámbito espiritual, no fortalecen su conocimiento en ese ámbito, ¿sí me va a entender? En la conciencia. Bueno, Jacob, Eso, sí. Sí, señor. No, continúa lo que estabas diciendo. Si tienen una pregunta me la pueden hacer, ¿sí? Sí. Qué pena. No, te quería preguntar, y haciendo contextualización para la gente que va entrando nueva a la transmisión de Gritos del Más Allá. Recuerden, todos los miércoles y jueves de 8 a 9 de la noche por Plus Más Radio, esta alianza de medios de portalfusión.tk y también Sirius Radio. Estamos en conexión telefónica con Jacob directamente desde la ciudad de Bogotá, hoy hablando en este tema de la conciencia en el ámbito espiritual. Jacob, y nos gustaría, como para conocerte un poquito más, para entrar en contextualización, para que la gente que nos está viendo y escuchando sepan y conozcan más a quién tenemos hoy como invitado. Coméntanos cómo empieza a surgir este interés por los temas espirituales, por los temas de conciencia mucho más allá, que profundiza todo esto de la mente, por los temas también paranormales. ¿Cómo surge ese interés? Si viene a partir de un gusto o a partir de una experiencia previa. Viene a partir para mí empieza desde que soy niño. Y viene más que todo desde una experiencia, ¿no? Sí. Cuando yo era niño de por ahí 8 años, cuando yo entré en un cuarto privado de una prima mía, vamos a llamarla Pepita. Sí. Ella estaba con un chamán, un brujo, un sabio judío, y estaba rodeada también de un vidente. Cuando yo entré, que era niño, todos se me quedaron mirando y se quedaron en silencio. Cuando me dijeron, tienes que cuidarte que te van a atacar mucho y vas a tener una vida muy difícil. Como entonces, un tipo de premonición.
Así mismo. Sí. Entonces, cuando me llamó mi prima, que yo me quedé en el centro, ella misma me dijo, no quiero que te pase nada, pero vas a tener que ser muy fuerte, porque te van a venir cosas y si no empiezas a practicar, te van a suceder cosas muy feas. Jacob, ¿y cuál fue la reacción suya a los 8 años cuando le dicen eso? ¿Cómo tomarlo siendo niño? Como uno de niño, digo, es inocente, yo le sonreí y me fui a jugar con mis amigos. Cuando terminó la charla, que ellos estuvieron allá, mi prima me llamó y me dio unas instrucciones. Y ahí es cuando yo tuve una cara de seriedad. Y me fui a llorar a donde mi mamá, porque me acuerdo mucho que me dio miedo. Sí. A base que fue pasando el tiempo y que fui experimentando en varios aspectos, tanto santos como oscuros, me di cuenta que sí me han pasado cosas fuertes, que no voy a comentar ahorita, pero que sí me han dejado reflexionando donde no hubiera estudiado, practicado, o hubiera facilitado tener conciencia en lo espiritual. O sea que prácticamente después de esa experiencia a los 8 años, usted se preparó para lo que le dijeron que le iba a seguir el resto de su vida, prácticamente. Así es. Sí. ¿Y cómo ha sido esa preparación? O sea, ¿cómo entender esa preparación? Jacob, ¿cuántos años tiene en este momento? Tengo 20. Sí. Tengo 20. ¿Cómo ha sido ese proceso entonces durante los últimos años de preparación y de entendimiento también de estos temas espirituales y paranormales? Muy fuertes, cada vez es más fuerte. Sí. Al inicio, por ejemplo, me golpeaban o me rasguñaban o se presentaban. Ya después ya se manifiesta con familiares o con amigos y así sucesivamente. Entonces yo entendí que tenía que mantener un control. Y ha sido un proceso muy arduo y sigo en el crecimiento porque todavía no digo que sea el perfecto, pero sí tengo conocimiento en varios temas que me fundamentan un buen cuidado para mí y los que me rodean. Jacob, ¿cuáles fueron esos primeros temas en los cuales abarcaste para este conocimiento del tema espiritual? Lo primero que yo de niño, el primer paso que yo hice fue drenar o canalizar mis emociones a ciertas acciones que yo iba a tomar. Por ejemplo, que si iba a estar iracundo, o el miedo, o la tristeza, o la felicidad, saber cuándo utilizarlos en el momento adecuado. Ese fue el primer paso que utilicé a los 8 años para seguir en el crecimiento, ya que, como digo, las emociones son una energía mental que lo único que hacen es dar un impulso erróneo a algunas acciones que uno quiera tomar. Entonces esa fue mi primera acción que yo tomé. Más adelante empecé con la lectura, empecé con la demonología. Ya más adelante, cuando terminé de estudiar lo que es la demonología, empecé a estudiar lo que son los pactos, lo que es la hechicería, las runas, la brujería y también lo que son los juegos. Cómo crear, cómo invocar y cómo desaparecer. También más adelante me enfoqué en aprender idiomas, algunos muy antiguos, y después más adelante, que es en el punto en el que estoy aprendiendo idiomas del ámbito espiritual, que son idiomas más allá para una comunicación más abreviada con un ente o con un ángel. Comprendo. ¿Y cuáles son esas experiencias que has tenido desde que empezaste con el tema de la demonología y con el tema de tener en cuenta los pactos, todo este tipo de rituales, brujería, hechicería, manipulación también del tema del espectro terrenal con el espectro, por decirlo de alguna forma, espiritual? Voy a contar una de mis experiencias que yo tuve, que es una de las que me hizo reflexionar mucho. Yo mandé la historia que pasó acá en Bogotá, la mandé para que la subieran acá en el canal de radio, y es sobre unos amigos que terminaron siendo devorados. Sí. Entonces esa fue una experiencia mía fuerte,
que me dejó analizando y me sigue dejando analizando el por qué sigo yo con vida y no fui devorado como con ellos. Y todo, y son cosas así. Jacob, y De una la preguntita, nada. sí. ¿Y cómo manejar el miedo frente a estos temas? Porque acá en Gritos del Más Allá muchas veces hemos hablado sobre cómo el miedo permea nuestros sentimientos, nuestros sentires, ¿cierto? Y de cómo también puede alimentar este tipo de eventualidades dentro del tema paranormal. Entonces, ¿cómo manejar el miedo frente a estos temas? Yo tengo un ejercicio que dura media horita, es el cual yo manejo, pues ya es más fácil que yo, ¿no? Que yo cuando yo la manejo es mucho más fácil. Y es de respiración. La respiración canaliza Sí. el cerebro, oxigena el cerebro, oxigena el cuerpo y también el oxígeno se convierte en energía. Cuando sucede eso y uno mantiene tranquilidad, uno puede percibir y accionar el cuerpo de una forma mucho más útil en ciertas circunstancias. Y eso es como evitar el miedo o algunas emociones fuertes en el momento que es. Es un proceso canalizante. Sí, por eso mismo es el primer paso que yo inicié, fue canalizar mis emociones. Para si me sucedía cosas fuertes, yo saber cómo actuar o yo saber cómo manejarlo. Y tener en cierta medida el control, ¿no? Porque sabemos que muchas de estas actividades, ¿no? Con este tipo de entidades se basan mucho en la reacción de la persona. Si la persona se deja invadir por el tema del miedo o se deja invadir por la desesperación, es más probable y más posible que esta entidad tenga, para mal, un control más fuerte de la situación. Así es. Por ejemplo, algo que muy pocas veces sucede, pero algo que sí brevemente da mucho miedo cuando sucede cosas pequeñas es un poltergeist nivel 1. Nivel 1. Sí, cuando sucede eso, lo primero que hace la persona es invadirle el miedo, Sí. porque es un hecho paranormal muy suave a comparación de otros eventos que pueden suceder mucho más fuertes. De hecho, acá en el estudio, no sé si lo hayas visto en alguno de los canales, tuvimos una manifestación de poltergeist tipo 2 mientras estábamos en el mismo programa. Sí, yo no estuve, pero lo sentí. Sí. Yo le estaba escuchando, no estaba viendo, pero lo sentí totalmente. Entonces, eso, un poltergeist como ejemplo básico, es algo que invade el miedo de la persona, le toca el miedo de la persona, que es lo que hace realmente el poltergeist. Es una puerta para que algunos entes consuman la energía de la persona que está en la vivienda, haciendo que la persona se debilite y puedan entrar dentro de esas personas. Eso es un poltergeist nivel 1. Nivel 2 ya es muy fuerte, nivel 3, nivel 4. Yo he experimentado poltergeist nivel 5. Que son unas experiencias mucho más fuertes. De hecho, nuestro compañero Luis Restrepo estuvo en un poltergeist nivel 4 con una manifestación muy fuerte, con todo el entorno, ¿no? Estos poltergeists, hay que tener en cuenta que dependiendo del nivel del poltergeist, el entorno como tal va cambiando, ¿no? Empezamos a encontrar desde el 2 ya un pequeño cambio en el ambiente, pero pues cuando ya subimos a nivel 3, nivel 4, el cambio es totalmente abrupto en el ambiente en el que estemos. Por lo general se experimenta 2, o una caída de temperatura muy fuerte o una subida de la misma temperatura muy fuerte. En el caso de nuestro compañero tuvimos la primera, un bajón de temperatura y una manifestación muy fuerte con elementos, no solamente palpables, sino cosas que pues se volvían más directas. Y es que eso es lo que hace un poltergeist, si me va a entender, manejar las emociones de los individuos para ellos tener fortaleza con lo que están haciendo ahí. Claro, y hay que tener en cuenta también para nuestros oyentes que el tema del poltergeist también va muy ligado a qué tanta energía pueden tomar, porque si cuando inicia la actividad la persona se invade el miedo, pues ellos van a utilizar esa energía para incrementar
el nivel del poltergeist y pues como tal el nivel de la interacción que está haciendo con este plano terrenal para que la persona aún así vaya ganando mucho más miedo y con ello pues llegar a una parte más íntima de la persona. Y estamos hablando del tema que nos trata aquí Jacob, esta parte de la energía vital. Así es. Lo tomé de ejemplo porque es un claro ejemplo de lo que puede suceder de la nada en un hogar, en una casa, en un trabajo, hasta en un propio coche. Y la gente no sabe qué hacer o cómo actuar ante esas diversas situaciones. Sí. Ya totalmente diferente es que una persona se ponga a leer un grimorio, un códice, un libro de hechizos o de brujería. Entonces ya es mucho más fuerte y totalmente diferente el manejar algo así, que un grimorio en sí es mucho fuerte tanto para el que lo escribe como para el que lo lee. Es mucho fuerte. Entonces, cuando una persona lee un grimorio o hace un pacto o hace una invocación, algunas veces los entes son tramposos. ¿Qué voy cuando son tramposos? Porque algunas veces los entes se dan o intentan hacer engañar el oído de la persona con el que están haciendo el trato para ellos sacar más beneficios del que es, y cuando van a terminar de hacer el trato los terminan engañando al ser humano con el que hicieron el trato. Claro, transdiversan todo este proceso para que sea a conveniencia de ellos. Así es. Muy similar esto a, qué pena te interrumpo, muy similar esto a cuando se está teniendo una manifestación directa, que digamos, y esto depende de la creencia de cada uno, pero tomémoslo por la parte general, por la parte más genérica, la persona trata de rezar y no puede rezar, sino que las palabras se le traban o se le desorganiza la oración. Es muy similar esta parte que nos comenta Jacob a este tipo de procesos. Así mismo. Lo que pasa con un grimorio, que es la segunda parte, ¿no? Sí. Del tema, es que un grimorio consume energía totalmente cuando el lector lo está viendo, no leyendo, viendo. Porque leyendo ya sería una persona que sabe lo que es y sabe a lo que va. Cuando una persona que no sabe el tema lo está viendo, porque no va a entender nada que dice, y si intenta leer, lo primero que va a hacer es sentir agotamiento, dolor de cabeza, mareos, náuseas. Cuando se vayan a acostar o sentar, van a sentir un peso encima del pecho, que son los síntomas normales cuando se lee un grimorio, un libro de hechizos fuertes, o cuando reciben una brujería. Sí. Y cuando sucede esos casos, lo más fuerte y lo más común que se tiene que mantener es tranquilidad. ¿Por qué? Porque necesita revitalizar sus energías, regenerar sus energías y sus fuerzas, porque lo que acaba de hacer es darle las energías al libro, y el libro coger fuerzas, que es lo que hace un grimorio. Bueno, Jacob, vamos saludando a esta hora de la noche a toda la gente que se está conectando a través del Facebook Live de Plus Más Radio. Gracias siempre por estar en sintonía. Recuerden, miércoles y jueves de 8 a 9 de la noche en esta alianza de medios. Jacob, yo quisiera hacerle una pregunta a usted que está muy ligada incluso a mis experiencias. Soy una persona, digamos, con un poquito de sensibilidad, ¿cierto? Alejo sabe. He tenido un par de experiencias paranormales en mi vida que me han marcado, no de ver cosas, pero sí de sentir y de sentir con contundencia, ¿cierto? Pero también soy una persona que también, digamos que cuando algo está sucediendo y no sé cómo explicarlo, me voy por la lógica, me voy por lo científico. Ya cuando descarto la lógica, descarto la ciencia en el sentido, bueno, si algo se está moviendo es porque el viento lo está moviendo, es porque alguien lo está moviendo, ¿cierto? Pero ya cuando uno no encuentra explicaciones, uno entonces ya llega a hablar de un tema paranormal. ¿Cómo explicarle a la gente o a quienes no creen en estos temas espirituales, paranormales, y que incluso la misma ciencia dice que el hecho de uno, digamos, ver un fantasma o de sentir cierta presencia es un trastorno mental? ¿Cómo explicar eso desde su experiencia de que realmente
no es que se tenga un trastorno mental como muchas veces se ha planteado, incluso prácticamente, y lo hemos dicho muchas veces, de cómo se estigmatiza a la gente que tiene experiencias paranormales, minimizándolas en el sentido de que o está loca o quiere llamar la atención, pero no nos damos, digamos, la tarea o no abrimos también nuestra mente para entender, bueno, si esta persona está teniendo ciertas experiencias porque algo le está pasando y no sabemos qué es. Entonces, ¿cómo explicar este tema también desde, digamos, esa confrontación entre comillas que existe entre la ciencia y lo espiritual, donde muchas personas pues consideran que lo espiritual, que lo paranormal no existe, sino que es un trastorno de la mente? ¿Cómo nos explica usted de su experiencia realmente que esto sí existe y que hay diversidades de sentires en medio de los planos existenciales? Que yo, por ejemplo, soy un creyente en que existen muchos planos y que existen seres energéticos, tanto malévolos como benévolos, que trascienden en este plano. ¿Cómo entender eso desde la ciencia y desde lo espiritual? Desde la ciencia es algo más, desde la ciencia sería algo más por el tiempo. Cuando sucede algo paranormal, el tiempo, que es algo científico comprobado, es una unidad absoluta, ¿no? Lo que sucede ahí es que cuando sucede un poltergeist o uno siente una presencia o siente eso, lo primero que uno debe sentir es que el tiempo se paraliza, o el tiempo está lento, el tiempo pasa rápido, o uno ve con sus propios ojos lo que va a suceder. Sí. Eso es una conexión neuronal y eso ya también es algo biológico desde la ciencia. Ya, si es algo desde lo espiritual, primero el corazón va a estar latiendo muy rápido, va a entrar una sensación de sudorosa en las manos, uno se va a poner a sobrepensar, va a sentir varias emociones en concreto, y a lo último uno va a sentir que, como se dice, hallarle la lógica a algo, sí, o por decirlo así, buscarle razonamiento a lo que uno está presenciando. Entonces, entre lo científico y lo espiritual van muy conectados por lo que es la energía y lo que son las vibraciones. Algunas veces la gente dice, se movió esto de la nada, pero dice, de pronto fue un viento, pero está todo cerrado y no hay viento en el lugar. Exacto, sí. Entonces, ¿qué es lo que sucedió ahí? Una vibración leve que fue entre el ente y las energías de uno que hizo que se cayera el objeto, que eso es desde lo científico, y desde lo espiritual, que es las conexiones que uno tiene con algunos entes y algunos seres, abiertamente, que uno no pueda ver. Sí. Entonces, esa es mi explicación entre lo espiritual y lo científico, a base de mi experiencia. Sí. Sí, no, y es una explicación, Jacob, muy interesante, porque pues yo también soy de la persona o de las personas que mezclan, digamos, esa experiencia científica desde la lógica, ¿cierto? Pero al mismo tiempo la experiencia, digamos, del sentir, de lo místico, de lo que somos nosotros, incluso como seres energéticos, como seres espirituales. Entonces también concuerdo con usted en ese sentido, de que son dos cosas que se complementan, que están ligadas la una a la otra, incluso como puede estar, digamos, las ciencias, la astronomía con la astrología, que muchas veces incluso pueden estar también muy ligadas. O la química y la física. Exactamente. Así mismo se maneja todo lo que vemos y todo lo que sentimos. Algunas veces hay cosas mínimas que uno da por pasar y son cosas que van a suceder más grandes. Hay algo espiritualmente que yo llamo el efecto mariposón, que es en lo espiritual como en lo físico, digo, el efecto mariposa. Sí. ¿Por qué digo mariposón? Porque cuando sucede algo mínimo es para alertarlo a uno de ciertas cosas. Algunas veces nuestro campo espiritual nos alerta sensorialmente, ¿no? De algo que puede estar mal. Asimismo, el cuerpo
lo percibe, pero la mente, entre su lógica, lo deja pasar para que el individuo o el ser No se altere. no sienta miedo. Ujú. Y es que eso es Y mucho eso- lo que vemos, ¿no? Con el tema de algunas sensibilidades. Lo hablábamos, de hecho, en ese directo que estuvimos, con el tema de los dones espirituales. Y es que muchos de los dones espirituales incluso son muy ligados a ayudar tanto en la parte terrenal, que lo que hacen es que cualquier tipo de actividad paranormal como estas lo normalizan y dicen, no, eso no es, y ya, ahí murió el tema. Hay otras personas que obviamente dependiendo de la sensibilidad ya pueden notar en realidad lo que está ocurriendo, pero más que nada encontramos con estos dones o dones principales o personas con dones más arraigados al tema de lo terrenal. Siempre suelen normalizar estos temas y por eso hay muchas veces que preguntan, venga, tanto que hablan de lo paranormal, pero yo tengo tantos años y nunca me ha pasado nada. Lo más probable es que sí le haya pasado, pero que su mismo escudo natural, como lo llamamos aquí en Gritos, lo haya normalizado para evitar que usted pues se involucre con otro mundo que directamente no es el que tiene que estar en esa propia vida. Así es, o por decirlo así, su propio cuerpo lo protege y alma lo protegen de entrar en algo que no es. Que no es. Yo, por ejemplo, ya pasé una etapa muy fuerte mía, que me gustaría aclarar, que me ayudó muchísimo en mi crecimiento personal espiritual, y fue cuando escribí mi propio grimorio. Sí, es algo muy fuerte de hacer, realmente es algo que Desgastante. toma mucha dedicación y desgastante totalmente. ¿Y a qué vengo con esto? Que algunas veces, aunque parezca ilógico, hay grimorios que ayudan a la gente a no entrar. Sí. O algunos libros específicamente están diseñados para proteger a la persona. Y es que aquí vemos esa dualidad que es muy común con el tema de lo espiritual y lo terrenal, que no todo es malo, no todo es bueno, que encontramos ese punto de equilibrio donde muchas cosas, a pesar de que están estigmatizadas por un nombre X o Y, incluso se puede encontrar algo bueno de eso. Por ejemplo, hay un ente que engaña, que siempre van a estar en todos los grimorios, que se llama el ente de la suerte. Sí. Va a decir, te voy a dar suerte toda la vida a cambio de tu alma. Pero cuando usted estrecha la mano con él solo le da 1 año de vida para que usted haga todo lo que usted quiera. Como hay otro ente, o bueno, no ente, yo diría malajim, ángel, Sí. que se encarga de protegerlo a uno. Y cuando usted le estrecha la mano, usted solo lo tiene que limitar un poco de tu energía vital, a cambio de la protección de él. Sí. Pues, y Suelven eso está en los tratos grimorios. directos. Ajá. Pero el problema de invocar a un ángel es que si usted no sabe cómo comunicarse con él, si usted no tiene una experiencia brevemente con ellos lo pueden atacar a uno personalmente, atacarlo a uno, porque uno les está quitando tiempo del cargo que Dios les dio a ellos. Entonces, me da nervios esto porque me pasó una experiencia. Sí. Entonces es algo fuerte también en andar cuando uno invoca a un ángel. La gran mayoría de personas que están en lo espiritual trabajan con demonios por ese mismo hecho, por el hecho de que un ángel, si uno no es directo, claro y conciso con lo que quiere con él o el trato que quiere con él, el ángel lo puede acabar a uno. Claro, se vuelve Ya que esta tiene la fuerza del acción. poder. Sí, se vuelve esta acción de que tiene que ser muy directo, porque igualmente con un demonio X o Y se puede entregar algo, ¿no? Si lo haces perder el tiempo, él lleva energía, se lleva cualquier cosa que pueda tener. En cambio, con un ángel el tema de intercambio es mucho más complejo, ¿no? Digamos que llegas por tipo de plegaria, y si tu plegaria no es clara, pues obviamente, o una de dos, o lo estás haciendo de una forma burlesca, o la otra es que lo estás haciendo gracias a otro tipo de entidad, lo cual pues también te pone en riesgo, porque pues el ángel va a creer que estás de una u otra forma del otro lado del juego. Así es. Por eso en un libro del rey David, Sí. hablaba, un libro antiguo de él, hablaba que él utilizó un anillo
para hacer, de pronto esto haya mucha polémica y esto Ojo, haya que, mucha que, polémica. que este no es el anillo de Salomón, este es otro. Sí, que bueno, es que es el mismo anillo. A esto hoy porque es un estudio que yo he hecho y es Sí. una concordancia que yo he llegado. Que puede Es ser el mismo anillo. Sí, es el mismo anillo, Ok. el cual utiliza para enfrascar, ordenar, hacer cosas a los demonios. En los dos anillos tienen ese mismo poder Sí, y se basa de dos cosas, por la sabiduría que les fue otorgada a ese anillo. Entonces, por eso mismo a lo que yo voy, el templo sagrado, cuando fue construido, no se utilizaron ángeles, sí. se utilizaron demonios. Y eso es lo que mucha locura trae en algunas religiones, porque dicen, ¿cómo es esto posible? Y es porque si le ordenas a un ángel, hágame esto, y tú no tienes ese nivel, el ángel no va a hacer sino caos. Claro, es muy conflictivo. En el sentido de que le haces perder el tiempo, porque está siendo muy burlástico uno, muy burlón con él. Entonces él se venga por hacerle perder el tiempo. Y de hecho en este tipo de casos, con esta parte que tratas del tema de vengarse, es uno de los principales piedras angulares para generar este tipo de entidades que se conocen como ángel caído. Así mismo, como en el libro de Génesis, De Génesis. el primer versículo que habla sobre la segunda guerra espiritual, que el mundo está totalmente destruido por esa guerra. Que es una guerra que de hecho ya estamos viendo en este momento. Yo diría que estamos entrando apenas en la tercera. Pero Sí. eso sería otro tema. Claro, es que de hecho el tema de las guerras es un tema que es tan extenso porque hay tantas, y en este momento pues ya lo hablábamos contigo, el tema de lo de que los oyentes ya lo conocen, el tema de mayo del año pasado, que se volvió un tema más conflictivo, que de hecho tú también ya conoces el tema. Entonces ahí vemos que estamos en otra ya de hecho. Así es, estamos entrando en la tercera. ¿Por qué digo que estamos? Porque aún no hemos visto Porque, nada. No, porque se están despertando algunos que estaban dormidos. Sí, Y cuando vaya a suceder que se despierten los que tengan que despertarse, va a haber un caos espiritual. Cuando digo caos es porque va a haber un descontrol, tanto físico, en lo monetario, en lo económico, en lo virtual, en todo, como espiritual. como en lo espiritual, en lo energético, en las acciones, en lo emocional. Claro, y esto no es ser alarmistas para nuestros oyentes, es una realidad que se ha visto y de hecho se encuentran mucho sobre ella y que de hecho ustedes pueden notar, ¿no? Las noches a partir del año pasado ya no son normales, hemos tenido un problema que todos lo conocieron hace unos años recientes, hace 2 años, y pues la actualidad, en el momento actual estamos viendo mucho caos en el tema mundial, a pesar de que es leve, pues todo tiende a mirar que pues va a ir por un escalón mucho más alto. Así es. Y como lo espiritual científicamente es un escalón para los científicos muy inferior, cuando un científico se mete en lo espiritual, queda totalmente aterrorizado o algunas veces, en diversos casos, quedan totalmente locos. Sí, es un caso que Porque hemos visto muy común con el tema de estas personas que tienen tanto conocimiento y que acceden a otro mundo mucho más amplio. Y bueno, el tema de la locura se vuelve más por la saturación en cuanto al entendimiento. Así es. Y por eso cuando un científico se mete en lo espiritual o un espiritual se mete en lo científico, va a haber un choque. Cuando digo un choque es cuando se abre la mente totalmente y uno entiende mucho mejor lo que está sucediendo alrededor de uno. Y algunas veces eso sirve para perfeccionar los dones que uno tiene guardados y no han salido a la luz. Claro que sí. Bueno, Jacob, ya vamos llegando al final de esta transmisión del día de hoy de Gritos del Más Allá. ¿Qué más nos puedes aportar sobre este tema de la conciencia espiritual? Bueno, Pues, a mí de hecho me es muy gustaría- amplio, sí. Pues a mí me gustaría terminar con esto, que es sobre las personas que
por más que quieran, terminen evitando. Y el número 3 va a ser un poquito fuerte. Si es para los sensibles, primeramente pido perdón, ¿no? Y el primer tipo de personas que uno tiene que evitar a toda costa son los extremadamente religiosos. ¿Por qué? Porque ellos no van a permitir tu crecimiento espiritual, sino lo van a drenar, o sea, lo van a consumir y lo van a impedir. Que es de los extra religiosos, que son los que, pues, los pastores que empiezan a decir, te saco y todo eso. Sí. Esos. Los segundos son los chamanes o los brujos o brujas, que lo único que hacen es robar tu energía vital a base de hacerte un favor, y lo único que van a hacer es desgastarte 10 veces más de lo que ellos hacen al ayudarte con un favor. Claro, y teniendo en cuenta que muchos de ellos incluso utilizan estas prácticas para pagar favores que ellos deben. Así es. Y por último, y aunque haya mucha polémica, a los que más debe uno evitar son a los satanistas. La razón es que unos van a decir, no, es que los mandamientos son más congruentes, es que una cosa, es que la otra, pero no. Satanás o el diablo o Lucifer, como lo quieran llamar, lo único que va a hacer es tomar una iniciativa de beneficio hacia el ser humano para él tener ese beneficio y consumirlo a uno poco a poco. Él no va a permitir que uno sea feliz, que uno no, porque uno ya con tan solo ir entrando ahí, uno ya le está dando el alma a él, entonces uno ya se vuelve su títere. Sí. Y como un satanista ya está metido en eso, entonces es un títere atrayendo a más seres para que Satanás se alimente, y así uno vaya perdiendo, o uno pierda todo lo que uno ha conocido o lo que uno ha crecido. Por eso esos son los 3 tipos de seres o seres humanos que hay que evitar a toda costa si uno quiere crecer en el ámbito espiritual. Bueno, Jacob, muchísimas gracias por y respondernos a este llamado de Gritos del Más Allá. Un último mensaje como saludo para nuestros oyentes. Un saludo, espera un momento, entro a los oyentes, a Facebook, a Live. Listo, dale. Le voy a dar saludo a Nacho Ledesma Gómez, José Galindo, Luz E. Soler, Ivone García y Paola Oliveros Muñoz. Que tengan una excelente noche, y les voy a dar un refrán, una frasecita por último, que dice: no todo lo oscuro siempre es malo, siempre en la oscuridad se va a hallar la luz. Entonces, que tengan una excelente noche y que la pasen muy bien. Muchísimas gracias, Jacob. Ya en un momentico me estaré comunicando contigo para finalizar esta entrega. Por ahora te voy a colgar un agradecimiento de parte de Gritos del Más Allá y bienvenido a esta familia del misterio. Muchas gracias, Jacob, también por participar de Gritos del Más Allá. Bueno, y terminando este programa el día de hoy, nos despedimos de todos los chicos de Zona Siniestra 666. En especial nos despedimos de Andy, también de Christis, de Charis, igualmente por acá de Black Storm. Igualmente nos despedimos de Ivonne García, que en su momento lo nombramos, y a través del Facebook a todos los que se conectaron, como Lucenit Soler Muñoz, Nacho Ledesma, Lucenit Soler, José Galindo, Ofir Soler, Quinti Orlay, que nos mira desde La Guajira, a Jacob Villamil, también por acá a Andy Enríquez, a Henry Enrique, también a Paola Oliveros y a todos aquellos que se conectaron el día de hoy, igualmente a Viviana, a Andrea Cano, a nuestro director de Casa Radial, a Alex Parra, a Javier Peña, dueño de esta Casa Radial, y recordándoles a todos ustedes que este encuentro sirva como un medio de informarse ante estos temas paranormales. Me despido de mi compañero Luis Restrepo Aristizábal. Muchas gracias, Alejo, muchas gracias a nuestro invitado y a todas las personas que estuvieron conectadas en este capítulo de Gritos del Más Allá. Claro que sí. Por ahora nos despedimos y nos encontramos la próxima semana, miércoles y jueves, a este mismo horario. Y recuerden, lo más importante es que se informen sobre este tema paranormal, porque
No muere en guerra, soldado avisado. Somos gritos del más allá, que la oscuridad no invada tu hogar. Plusmasradio.com. Altera tus sentidos. El mundo cambia constantemente. Los seres espirituales cada vez se entrelazan más con estos seres terrenales. Dos mundos, dos espacios, lo paranormal y lo terrenal. Poco a poco se entrecruzan y más necesitamos herramientas para defendernos. Gritos del más allá, un programa paranormal para informar y no asustar. Conoce todo este mundo que nos rodea y que se entrecruza con el nuestro, trayendo consigo seres de otro plano. Gritos del más allá, que la oscuridad no invada tu hogar.